Muy buenas tardes, siendo el día 15 de octubre del año 2019 y dando cumplimiento al auto de fecha 18 de julio de 2019 dentro del caso 003, expediente 2018 340 160 400 141 compareciente Jairo Sánchez Ospina. Nos encontramos en la ciudad de Yopal, Casanare, en las instalaciones de la Defensoría Militar, 16ª Brigada, para que el señor Jairo Sánchez Ospina proceda a dar versión voluntaria ante la Justicia Especial para la Paz, única y exclusivamente referente a la pregunta 14 del cuestionario que le enviaron. Las demás preguntas se realizarán mediante escrito, el cual se aportará al video. Nos encontramos con el señor Jairo Sánchez Ospina. Jairo Sánchez Ospina. Igualmente me presento, Oscar Fernando Salamanca Hernal, identificado. Igualmente me permito manifestarles a los honorables magistrados que el señor Jairo Sánchez Ospina se encuentra rindiendo la versión voluntaria de manera libre, espontánea, sin bajo ninguna sustancia alucinógena. Igualmente se encuentra en sus 5 sentidos, para lo cual hace la siguiente manifestación. Su merced, señor Jairo Sánchez Ospina, se encuentra bajo el insumo de alguna sustancia alucinógena. No, señor. La versión que usted va a rendir a continuación es de manera voluntaria, espontánea, sí, señor. Libre. ¿Está siendo presionado por algún tipo de sujeto? No, en ningún momento. En tal razón, su señoría, nos procedemos a dar lectura a la pregunta 14, la cual hace referencia a la siguiente. Pregunta. Señor Jairo, ¿cuántos hechos de muertes presentadas como bajas en combate cometidos por integrantes del Gaula Casanare conoció usted? ¿En cuáles participó? Por favor, relátenos detalladamente cómo se dieron estos hechos desde el momento de su planeación hasta las acciones posteriores, quiénes participaron en estos y qué roles cumplieron. ¿Usted se encargó de dar muerte a alguna de las víctimas? ¿De dónde provenían las armas, la ropa y el material de guerra que luego se señaló estaban en poder de las personas fallecidas? Voy a hacer un relato. Sí. Voy a hacer un relato sobre el primer proceso donde yo estuve involucrado como conductor. Fue el 21 de diciembre del 2004 en la vereda Siriana, corregimiento de La Yopalosa, donde allí se dio una baja. Yo ese día iba como conductor. Entonces se presentó una baja y ahí en ese proceso hubieron 2 muchachos, 2 soldados profesionales, que fue el soldado Murillo y el soldado Vega Genaro, que salieron condenados por ese proceso. Ahí participé yo como conductor y a mí me absolvieron de ese proceso. En estos momentos no tengo bien el número, el radicado del proceso, pero estuve solamente como conductor en esa operación. Y hasta el momento pues se ha sabido que pues, hubieron irregularidades porque hubieron 2 condenados. Después en la operación... Señor Jairo, relátele al señor magistrado detenidamente cuáles fueron las víctimas relacionadas en esa operación, si tiene conocimiento. Ese fue una víctima en las cuales pues no, en estos momentos no tengo el nombre de la víctima, pero sí hubo una víctima ahí, hubo un inciso. La verdad no tengo el nombre porque pues yo solamente declaré y no volví a saber más de ese proceso. Allí en la especial militar, aquí en el juzgado especial, en el juzgado militar, que ahí fue donde yo declaré y no volví más a declarar. Después me llamaron a Villavicencio, también fue una versión corta, de las cuales pues a mí me absolvieron del caso. Después estuve en una operación el 14 de enero de 2006 en la vereda San José del Bubuy, en la finca medina de Naguazú Casanare. Un ociso que se llama Juan Antonio Marín Lizarazo y David Nieves Rodríguez,
que también está en el juzgado 45, radicado 490. En esa operación participé como cierre, se lleva de comandante del teniente Puentes, el cabo primero Mancilla, el soldado Ángel Ortega y el soldado Guanaro, en los cuales esos dos CISOs los dio entre Guanaro y Ángel. Yo de eso no tuve más conocimiento porque cuando yo llegué, yo estaba de cierre con otro soldado, con el soldado Bueno Tabima, y entonces cuando nosotros ya salimos allá, ya estaban dados los dos CISOs de banda, en las cuales pues yo ahí no disparé, no hice nada, mi arma no la utilicé. Y también pues ahí se tiene conocimiento pues que también fue algo legal, porque era pues con dos ellos se hacían pasar por alias Darío, del EN. Entonces hasta el momento pues todavía está en proceso porque hay unas personas que están declarando sobre el proceso. Sí, el tercero. Entonces hay otra operación que fue el 28 de febrero del 2000. El 28 de febrero del 2007 en la área La Motus, corregimiento de Payariporo, Casanare. Unos CISOs que se llama Pedro Marín Morales González, causal penal número 352, Fiscalía 20, penal militar. De ese, pues también ese ya, el que iba comandante ese ya fue en el grupo que yo iba, que me acuerdo de esa noche, ese día, porque ya pasó mucho tiempo, iba el cabo Pérez. Él fue el que dio esa baja, ahí en ese, porque también en ese tampoco yo participé, tampoco disparé. Cuando ya nosotros llegamos al lugar, ya pues habían dado la baja a mi cabo Pérez con otros soldados, en los cuales él fue el que dijo que la había dado. Entonces también eso está en la Fiscalía 20, no tengo más conocimiento de ese proceso, pero hasta ahorita pues, no sé, el único pues, que sabe bien es mi cabo Pérez, que fue el que esa baja la dio eso. En la operación el 4 de marzo del 2007 del sector de la quincenera de división de Sabana Larga, que uno se hizo Augusto Cocha Nieves, radicado 2007-0082 en el juzgado especializado de Yopal, actualmente que está en la JEP. En ese conocimiento sí yo participé. En ese voy a comentar cómo fue la operación, cómo comenzó y cuál fue la finalidad de esa operación. Nosotros ese día, el día 27 el día 4 de marzo del 2007, ese día nosotros estábamos en el alojamiento cuando el teniente Solano, porque actualmente es mayor, en ese tiempo era teniente, él nos mandó a llamar a nosotros que bajáramos a la oficina del Gaula Casanare. Ahí nosotros recibimos una instrucción de mi teniente Solano que nos dijo que teníamos que salir. Yo iba como conductor, ese día iba mi teniente y iba el soldado Blanco Aguilar, en los cuales nos dirigimos a Villanueva. Decía nosotros nosotros salimos de aquí a la instalación del Gaula como a las 6:30 de la tarde. Eran exactamente 6:30. Llegamos nosotros allá a Villanueva aproximadamente como a las 8:30 de la noche, en los cuales mi teniente nos hizo bajar hasta el pie del puente y yendo vía para Roncopía, y de ahí nos devolvimos de regreso y nos hizo esperar al lado derecho de la camioneta que teníamos que esperar un paquete. Siempre en esas operaciones mi mayor le ordenaba a los comandantes que iban de esa operación era de un paquete. Entonces el paquete, cuando nosotros esperando ahí, de un momento a otro se bajó mi teniente Solano, recibió el paquete que era una persona, un señor, en los cuales pues ni tenía conocimiento para caer. En ese momento llegó el soldado Almario y el señor del DAS, que le decían Camilo, que el paisa también. Llegaron y se lo subieron a la camioneta y le dijeron a mi teniente, mire, este es el paquete que nosotros recibimos, usted ya debe tener algo claro lo que va a hacer con ese paquete. Dijo a mi teniente. Entonces mi teniente en ese momento me ordenó a mí dirigirnos hacia la vereda o hacia el pueblito que se llama Sabana Larga. Nosotros arrancamos de ahí, de Villanueva, aproximadamente como a las 9 de la noche, 9:30, arrancamos para Sabana Larga. En ese trayecto nosotros llegamos a un alto, no llegamos hasta Sabana Larga, pasamos el secreto, porque ahí está el secreto, nosotros cogimos a mano derecha
de aquí para allá a mano derecha subimos hasta un alto. Y ahí mi teniente ordenó regresarnos otra vez de nuevo. En un momento ahí hay una planada, en ese sector hay una planada. Iban a bajar el señor que llevan ahí, entonces yo le pregunté a mi teniente, le pregunté, ¿qué van a hacer con el señor? Y dijo, no, es que la orden que tengo yo es que da lo de baja. Yo en ese momento le dije yo a mi teniente, ¿cómo van a hacer esas cosas? Y ahí había una casa y toda, entonces mi teniente dijo, no, ese es mi hijo, mi teniente me dijo, no se preocupe, que eso está todo cuadrado. Siempre el cuento de las operaciones que todo estaba cuadrado, que mi mayor todo tenía cuadrado, mi mayor Soto todo lo cuadrado. Ese día le pregunté a mi teniente, ¿quién va a dar esa baja entonces? Ese día me dijo, ya no tiene nombre, el soldado Campos. Entonces, mi teniente, en ese cuento yo no voy a estar. Yo ese día él mismo lo puede decir, y me toca decirlo frente a él, le digo. Y el teniente, no haga eso, que eso está mal hecho. Yo siempre me opuse a esa operación, nunca me gustaron hacer esas cosas. Entonces, dijo mi teniente, no toca hacerlo porque la orden está. Nos regresamos y ahí en la altura ahí a la altura del sector la quinchadera bajaron al señor. Lo bajaron y ya pues ya tenía la orden, el soldado Campos ya tenía la orden que él iba a dispararle a él. Lo bajaron, lo colocaron a mano izquierda de la vía, ahí al pie de una alcantarilla. En ese momento ahí cuadró mi teniente todo, desde ahí entonces le dio la orden al soldado Campos que le disparara. El soldado Campos disparó y no le hizo nada. El señor lo único que lo hirió un brazo. Se fue herido y él, inmediatamente el señor arrancó por debajo de la alcantarilla. En ese momento mi teniente Solano dio la orden a Blanco y a los que estaban ahí, al soldado González y al del DAS, que le salieran adelante, que él iba a salir. El señor, claro, preciso, él como se cogió por la alcantarilla, salió al lado derecho de la alcantarilla porque se iba a botar hacia abajo, que ahí hay como un filo, como un cerrito, él se iba a botar por el lado. Y mi teniente ordenó que le dispararan, que no lo puedan dejar volar. Entonces pasó así el tiempo, el soldado Blanco disparó, el soldado Almario y el señor del DAS, Camilo, el que dicen el paisa. Cuando miraron, lo habían dado, que supuestamente le habían dicho, lo dieron de baja. Como ellos dicen, lo dimos de baja. Al rato de los 20 minutos pasaron, todo eso, llegó en una camioneta el soldado Espinosa con mi sargento Olaya, en las cuales pues, yo no tuve un conocimiento de eso, solamente el que tenía medio conocimiento era el soldado Espinosa, que le iba a colocar el arma a los hijos, que ya supuestamente estaba dado de baja. En ese momento llegó el soldado Espinosa, como a los 20, eran pues, unos 20 o una media hora que pasó el tiempo. Fui a colocar el arma, el hijos todavía estaba vivo. Todavía estaba vivo, no se había muerto. Ya es como todos ya habían disparado, yo estaba en la camioneta, mi teniente estaba al pie de la camioneta, y como todos ya habían disparado, hasta él dijo que había disparado. Y yo, dígame, el hombre le dijo, el soldado español le dijo a mi teniente, ese señor está vivo. Entonces mi teniente llegó y me dijo a mí, claritico, yo ¿sabe qué? Sánchez le figuró a usted. Y el por qué yo le dije, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué yo le dije? Sí, porque todos disparamos. Y el único que no disparó fue usted. Entonces llegó, dije mi teniente, ahí comenzamos una discusión los dos, dije mi teniente, ¿usted qué debe disparar? Le dije, yo porque tú quieres hacer las cosas. No, pues el mismo tanto, usted qué debe, porque ya todos disparamos, usted no. Yo sé que mi teniente, si yo hago eso, usted es el responsable de ese muerto. Entonces pasó así, mi teniente me dijo, ¿sabe qué? Me dijo Sánchez, vaya, de todas maneras, eso ya está cuadrado, no se preocupe por eso. Siempre era el cuento que todo está cuadrado. Fue hice un solo disparo, en los cuales yo le quité la vida a esa persona, por orden de mi teniente Lozano. Entonces pasaron un tiempo, después de eso, llegó la fiscalía, como a las 12:30, hizo el levantamiento y uno miraba las cosas que todo era como cuadrado, ¿verdad? No pusieron, la doctora fue una doctora, una fiscal, hizo el levantamiento, uno puso pues mayormente las cosas, no puso así como, si uno miraba así, uy, pues está como cuadrado porque no pusieron tanta vaina. Pasó así, entonces al otro día, ese día como a las 3, 4 de la mañana ya estaba aclareciendo el día, lo trajeron
a Monterrey, a los CISO. Ahí estuvimos como hasta el mediodía, ahí en Monterrey, y nos dirigimos al Gaula Casanare. Todo esto de esta operación fue todo planeado con mi mayor y mi teniente, y ese ya estaba, mejor dicho, todo estaba planeado, lo que se iba a hacer ese día. Lo único que no sabíamos era nosotros a qué nos íbamos a enfrentar. Quizás, por ejemplo, en ese momento el error de uno, yo, por ejemplo, el error mío fue, déjame ya de mi gente y hacerle caso. Pero él por ejemplo, yo siempre lo dije a él, usted es el responsable de muerte el día que pase algo. Ojalá con el poder de Dios se haga responsable. Ese fue el caso de esa operación. Todo lo planearon de acá con el soldado, porque ese día mi mayor mandó al Paisa, a Cardona y al soldado Almario a Monterrey, que ya estaba Camilo, el del DAS, con otro señor consiguiendo, ellos conseguían todo. En muchas partes mi mayor ordenaba irse adelante gente para buscar, y él lo hacía porque todas estas operaciones, esta operación, es todo por plata. Porque uno le miraba, pues al hombre que sacaba una persona, le pagaban, a ellos le pagaban. No sé cuánto pagarían, pero sí pagaron para que sacaran a una persona. Eso pasó ese día del 4 de marzo del 2007, con sí, fue una baja ilegal, fue, como dice el dicho hoy en día, un falso positivo. Y ahí, pues, los responsables, yo soy responsable porque me dejé llevar, pero también fue víctima de eso porque mi teniente, pues, me hizo convencer, me convenció en esa forma y lo hice. Después viene otra operación, voy a hablar de otra operación que fue el 29 de marzo del 2007, de Alto Cupiagua, también donde hubieron 3 ocifos. Esa vez iba de comandante mi teniente Fuentes, iba el cabo Pérez, mi cabo Tegüe y varios soldados. Iba el soldado Almario, iba yo, iba Bello Bolívar, iba Cardona y otros, que en estos momentos no me acuerdo los nombres de ellos completos. Estaba Cataño, Murillo, en esas operaciones, algo que también fue, por ejemplo, ese día comenzó la operación, nosotros salimos del Gaula Casanare como a las 6:30 de la tarde, 7 más o menos, nos dirigimos a Cupiagua, ahí comenzamos una operación a pie. Ese día, el día 20, eso fue el día 29, el día 30, como a las 1 de la tarde estábamos en un cerro. Allá mi teniente ordenó que bajara yo con el soldado Almario y Bello. Nosotros bajamos a una casa, supuestamente que ahí iba a llegar uno CISO de ellos que fue Jefer, no, ese no fue Gustavo, que fue William Suárez Cruz, que él era el reclutador. Ese momento fue capturado, nosotros bajamos hacia una finca, no me acuerdo el nombre de esa finca, ahí el soldado Almario y el soldado Bello, yo me quedé en la parte de atrás, ellos lo capturaron y nos lo trajimos hacia un camino que mi cabo subía con el soldado Ángel y el soldado Cardona. Subían estaban en la parte de abajo, subían hacia el cerro. Entonces, por el camino nos encontramos con mi cabo Pérez. Ahí por el camino encontramos 2 muchachos que subían, que también los cogió González Almario y el Bello. Y yo, pues, que bajaba ahí, los bajamos y los entregamos a mi cabo. Mi cabo ese día ordenó también que tenían que los debajo, informó que ya estaban los 2 manes, él informó aquí, mi mayor dio la orden de que esos muchachos siguieran debajo. También mi cabo también me ordenó ahí disparamos, por ejemplo, todos ahí los que estábamos, por ejemplo, ahí disparé yo ese día di una baja, que fue unos CISO que de verdad pues,
Entonces ya tuve una discusión con mi cabo, dijo, ¿sabe qué? Es que la orden es que mi mejor que ustedes abajo. Y entonces me puse a disparar con Ángel, disparamos los dos. Después cuadraron allá al otro muchacho, que ahí disparó Bello y Cardona. Después a otro muchacho, ese día cogieron a un menor de edad, ese día había un menor de edad, ese día lo tuvieron en una piedra a un buen rato, cuando ya todo había pasado mandaron a traer un armamento, que ahí llegó un armamento del soldado de Rivadeneira con un señor que le decían el mono, que de tiempo era la de autodefensas. Él llegó con ese armamento ahí. Cuando entonces le dijeron al mono, ese mono, que era la autodefensa, fue el que dio de baja al muchacho, al menor de edad. Y ahí todo, pues, en esa operación también fue un falso positivo, porque todo fue cuadrado por Micao Pérez, ordenado por mi mayor Soto. Y él fue el que mandó esas armas allá, para que le colocaran a los muchachos. Entonces, ha pasado el tiempo, esa operación, al final de cuentas, hubieron unos que fuimos absueltos y otros que estuvieron detenidos por ese proceso. No sé si habrán condenado por eso, pero nosotros fuimos absueltos. Pasó ese tiempo cuando aquí no es lo que le estoy diciendo es verdad, señor magistrado. Esa es nosotros. Aquí estuvimos y se vino la personería a buscar a los muchachos, a hablar con el mayor Soto y con el coronel Torres, en las cuales esa vez el mayor se fue por allá para no sé si fue para Padiariporo. De todas maneras él salió ese día y el coronel se ha ido también para Padiariporo, para no darle la cara a la personería que venía a ver qué ha pasado con los muchachos. En ese momento yo me enteré, porque yo trabajaba como conductor en el fiscal con el doctor Rodolfo. Entonces yo me enteré que estaba la persona buscando las personas que han estado en esa operación, porque había un menor de edad que estaban estudiando. Entonces ese día yo vine y le informé a mi cabo, le dije, mi cabo, pongámonos pilas porque esto va a pasar así, y si llega a pasar yo lo denuncio todo eso. ¿Qué pasó? En el momento que yo le informé eso a mi cabo Pérez, él nos formó a todos nos formó los que participamos en la operación, estuvo el teniente Puente también, y organizamos todo cómo se iba a planear. En ese momento mi cabo leyó la orden de operación y yo no aparecía en la orden de operación. Entonces en el gasto, cuando la vaina del gasto de municiones, yo le dije a mi jefe que pues se cuadró todo para declarar, porque se venía también una declaración sobre eso. Sí, yo le dije que, y yo a mi cabo le dije que a mi cabo a mí no me va a meter en nada, yo no le voy a firmar nada. Entonces si quiere métame en un equipo de asalto. Y esa vez me metieron a mí en un equipo de asalto. No me dejaron como participando, que fui uno de los autores de unos hijos de los que ese día falleció. Entonces, ¿por qué? Porque se venía el problema. Entonces, ¿qué pasó en esa operación? Pasó que unos estuvieron detenidos, un grupo, los dos grupos fueron como unos 12 personas, no me acuerdo muy bien, y los otros dos grupos quedamos absueltos de ese proceso. Yo en ese proceso estoy absuelto. Estoy absolutamente absuelto. ¿Por qué? Porque todo también se planeó, porque no sé cuál es la decisión de los comandantes o de la fiscalía. También en ese momento, también en ese tiempo estaba un fiscal, no me acuerdo si es de nombre Rodolfo, llevando ese proceso, y era supremamente, pues, como dice el dicho, encima nosotros jodido, no se le podía decir nada porque una vez. Entonces, todo eso se cuadró, fue así que se quedó cuadrado, y eso pues fue un falso positivo también en esa operación, en los cuales es muy triste, de verdad, uno, porque esa vez murió un muchacho, lo que haya pasado, de verdad, las cosas no hayan pasado, pero todo fue planeado, ordenado por mi mayor Soto y por mi coronel Torres, en las cuales ellos participaban como dando las armas, y nosotros teníamos que cumplir. ¿Y qué quiso desde esas operaciones, qué quiso mi mayor? Como juntarnos a todos para que nadie habláramos nada. Y eso pasó. Después de eso, como ya estaba como involucrado en todas esas operaciones, hice otra operación donde fue el 25, esta ya es la última, donde más metí pues, las patas también, como digo yo, que fue la del 25, esa operación comenzó el 25 de agosto. Y terminó el 26 de agosto del 2007 en la vereda Matepalma, jurisdicción de Tulirán de Yopal Casanare. Ahí hubieron dos osisos. Un osiso fue Abelardo Reyes y el otro Abel Antonio Camacho.
Esa operación también comenzó el día 25, estaba también en el alojamiento, porque yo siempre mantenía el alojamiento porque yo era conductor de una NPR, siempre mantenía ahí, estaba en el alojamiento cuando mi primero me mandó a mí a bajar y a otro grupo, que esa vez iba a Micao Tegui, estaba también el soldado Guánaro y el soldado. No, esa noche arrancamos nomás los 4, esa noche, porque ya el otro día ya estuvo el soldado Hurtado. Entonces mi primero nos hizo bajar a las oficinas del Gaula. Esa vez salimos como a las 7 de la noche, que me dijo, mi primero dijo, vamos a verificar una información, vamos a recibir un paquete, siempre con el mismo cuento, un paquete que le tenían por allá al pie de Morichal. Ahí en la entrada a la vereda La Arenosa, eso es llegando a Morichal. Ahí salió el soldado Higuera, el soldado Maltica, con el señor del DAS Camilo, que le entregaron un muchacho que fue Abel Antonio Camacho. Ahí lo entregaron a mi primero. Me dijeron a mi primero, mira, aquí está este paquete. Eso fue lo que mi mayor nos dijo que le entregaron. Lo recogimos, mi primero lo echó a la camioneta, a la Toyota que yo manejaba, una camioneta azul. Ese día arrancamos y me dijo ese día mi primero, tenemos que ir a recoger otro paquete a la vía de la Manga del Coleo del Recuerdo, que eso es vía por el lado de yendo para Palomas, por el lado de aquí donde queda la Manga del Coleo del Recuerdo. Ese día en una entrada, no me acuerdo muy bien exacto el lugar, ahí esperamos un rato cuando llegó el señor Ramírez, que es muy conocido como el alias Pichi. Llegó en una moto con otro señor, también se lo entregaron a mi primero montaña ese día. Nosotros arrancamos ese día, mi primero dijo, arrancamos vía Palomas y Pavo, arrancamos. Toda esa noche, dimos la vuelta, anduvimos toda esa noche en el carro, en la camioneta. Por allí ya salimos a una vereda que no me acuerdo en estos momentos, que allá por la vía subiendo a Tiloirán. Llegando por esa vía que sale a Tiloirán, como al tipo de las 12 del día, bajaron a los 2 muchachos, en los cuales los iban a asesinar. Ese día lo iban a asesinar en una matemonte al pie de una casa. Yo cuando los miré, yo no sabía que le iban a hacer eso. Cuando ese día los bajaron a los 2 muchachos, los bajaron hacia allá, yo me causó una duda y me fui a mirar qué es lo que iban a hacer. Ese momento me di cuenta que había una casa y le dije a mi primero, ¿usted qué es lo que van a hacer? Mira, hay una casa. Yo pues en ese tiempo yo era muy grosero, yo le eché la madre a mi primero, eso se formó ahí un desorden entre nosotros mismos y mi primero se fijó y se devolvió con los 2 muchachos, otras hacia la camioneta, hacia la vía la que viene subiendo a Tiloirán. Ahí en ese momento subieron los dos muchachos y uno de ellos, que fue el que nombré, me conoció a mí y conoció a mi primero. Él era había sido de las autodefensas del Casanare. Él supuestamente le había dado información al Gaula cuando él se movilizó y nos distinguía, y entonces él le preguntó a mi primero, le preguntó a mi primero, ¿usted qué es lo que va a hacer conmigo? Mono, ¿qué va a hacer? Yo he dado información. Entonces en ese momento estaba Micao Tegui y se le zafó la boca diciendo que los iba a matar. Entonces ese muchacho se puso desesperado, me dijo a mí y dijo a mi primero montaña, no vayan a hacer eso, no me maten, porque yo tengo una niña. Entonces cuando eso dijo ese muchacho, le dije, tranquilo, no se preocupe, que no va a pasar nada. Y ese día nos dirigimos vía Tiloirán. Llegamos a Tiloirán y sinceramente ese día era para que no se hubieran dado esas cosas, sino todo por la terquedad de muchas veces de los mismos comandantes que no hacen caso o de lo que uno les dice. Ese día yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Esos 2 manes conmigo yo los voy a subir. Y ese día yo arranqué en la camioneta
y mi primero alegando por mí. Pasamos a Tiluvirán, había un retén de la policía ahí, que hasta la policía, cuando en las versiones, en el proyecto, nos ayudó, porque nosotros pasamos el retén, ya veníamos aquí, sinceramente, de nuevo, de mi primero ese día no llamen, esos dos muchachos no se hubieran muerto, porque en ese momento pasamos el retén y más adelante mi primero le entró una llamada y se bajó, me mandó para y paró la camioneta, él se bajó y habló por celular, fue con mi mayor, porque después de eso llegó y él se volvió, me hizo bajar a mí, hizo bajar a mi cabo Tegüe, solamente quedó adentro Guándaro y el soldado Darío que también iba ese día. Entonces, y me dijo, esos dos que mi mayor le ha dicho que tocaba darlos de baja a esos dos muchachos, porque ya se han dado de cuenta y que la demora era que nosotros los soltáramos y ellos iban a denunciarnos y que íbamos a pasar detenidos. Eso fue lo que ese día pasó, eso así. Entonces, ¿qué pasó? Ese día nosotros, mi primero dio la orden que nos teníamos que devolver, nosotros nos devolvimos ese día. Nos devolvimos de ahí, pasamos otra del retén, ahí habló mi primero con el agente de la policía. Sinceramente, pues ellos no iban a creer que nosotros llevamos a los dos muchachos, los llevaban en el piso, tapados, no lo vieron. Y nosotros seguimos. Por eso es que ellos decían que nosotros no llevábamos nada en las versiones que la policía estuvo investigando. Nosotros volvimos hacia la vereda Matepalma, que es de jurisdicción de Tulirán. Allí mi primero montaña ordena bajar los dos muchachos, Abelardo Reyes y Abel Antonio Camacho. Lo mandó a bajar. Lo mandó a bajar en ese momento para cuadrarlos en... Primero los bajó a esos dos muchachos para cuadrarlos sobre la vía, sobre el pie de una alambrada. Entonces ahí comenzamos a discutir. Entonces mi primero ordenó, le dijo a Guándaro, al cabo Tegüe, que el día ellos dijeron que no, que yo, por ejemplo, que mi cabo Tegüe se fue por allá para abajo y Guándaro pues dijo que tampoco, porque ellos tenían muchos procesos, que ya habían dado muchas bajas, que esas bajas ya nos pertenecían a nosotros, que estábamos comenzando a ver si nos ganamos una y el cine. Eso fue lo que contestó. Entonces mi primero ordenó a Darío dar una baja y a mi persona, yo di una baja ese día. Entonces los bajaron, entonces mi primero me dijo así, bueno Sánchez y Darío, usted se va a encargar, Darío se va a encargar de uno y Sánchez del otro. Entonces yo le dije a mi primero, si va a hacer esto que sea rápido, le dije así. Entonces, ahí fue cuando, como yo estaba en la camioneta, entonces mi primero montaña, me dio la orden, dijo, bueno, hágale. Y yo en de la camioneta, por eso es que siempre las trayectorias que daban en el ejercicio, por ejemplo, el primer ejercicio que fue daba desde la camioneta, porque yo le disparé desde la camioneta, yo abrí la puerta de la camioneta y le disparé desde ahí. Y el otro, el Darío, sinceramente no sé qué pasó con Darío se hizo responsable de un muerto que después él no dio la baja. Ese día Darío disparó a uno de ellos y se voló. Él se cruzó la alambrada. ¿Qué pasó? Entonces se formó una plomacera, todo el mundo disparándole, en las cuales ahí también volví, disparé yo, y también ahí, mejor dicho, ese día las dos personas de aquí de baja yo. En los cuales después con el tiempo, eso vinieron las declaraciones y todo eso, hasta mejor dicho, ese proceso fue tanto lo que llevó por ejemplo, de tantas mentiras, porque nosotros, como decimos, pudimos engañar a la justicia. ¿Sabes? Sinceramente, pudimos engañar a la justicia, porque hasta en la balística no daba. La balística que hizo la fiscalía no daba, porque nosotros también buscábamos un balístico esa vez y nos dio mejor dicho, todo también. ¿Sabes qué pasó? Mi primero por ahí se enteró de que hayan cogido la comunicación. Entonces yo le dije a mi primero, si usted, por mi parte, yo no hablé, si usted habló, fue usted, le dije yo así. Entonces mi primero, al verse cogido toda esa vaina, entregó el proceso.
porque créame, que donde mi primo no tenía proceso, nosotros hasta no estuviéramos con esa, llegó una condena, gracias a Dios, no quedó ejecutoriada, porque cuando me llegó a mí esa condena, yo alcancé a apelar por intermedio de la doctora Maher y no quedó ejecutoriada, que fue a 32 años. Ese día donde mi primo no entregué ese proceso, la fiscalía tampoco supiera la verdad, porque no sabía la verdad. Como dijo un día un señor del mismo del CTI, habló de la balística, dijo que, y ese día estábamos con el doctor Luis Arazo, que era el abogado de nosotros, el que nos llevaba el proceso, que al fin lo votaba. Ese día le hizo una pregunta al doctor Luis Arazo, y lo único que contestó ese señor fue, el señor del CTI, de la fiscalía, dijo, lo único que saben, sinceramente, la verdad, son ellos. Y así fue, la verdad la sabíamos a nosotros. Todo eso se dio de razón a la orden de mi mayor y todo por las causas que mi mayor llevaba. Mi mayor ya llevaba, por ejemplo, no sé, todas las cosas que pasaban en el Gaula no fue porque uno haya querido, pasaron porque el mayor Soto ordenaba todas las cosas. Yo, por ejemplo, mi mayor Soto es lo que dice que él se hace responsable, pero allá daban las decisiones, que nosotros éramos los que tomaban las decisiones, no, él desde la oficina ordenaba. Eso sí, créame que es la verdad. ¿Por qué lo hacían? Porque esto se volvió, al fin de cuentas, el Gaula se volvió un negocio. Para mí un negocio, porque daban una baja, imagínense, un fin de semana, en una semana dieron hasta 11, 12 bajas. Eso era peor que una carnicería. Entonces, ¿qué pasó de eso? Se formó, pagaban. Por cada baja que daban era la mínima, daban 4 millones, entonces eso se volvió como un negocio, donde, por ejemplo, todo el mundo se beneficiaba, y lo único que no nos beneficiamos éramos nosotros los soldados, solamente que nos daban por un permiso. No más, a mí lo único que me dieron un permiso como de 20 de un mes, no más, ellos sí se beneficiaban. Pero todo esto que pasó en el Gaula Casanare no fue por los soldados. Yo en ningún momento me vine al ejército a hacer un mal a la sociedad, no, le vine fue a servir a la sociedad. Porque yo cuando me vine a prestar servicio, vine fue a prestar mi servicio y con el tiempo, en 1994 vi una oportunidad como de trabajo, porque yo trabajaba en el campo. Entonces, señores magistrados, créanme que esto de eso de dar falsos positivos, de hacer esas bajas, no salió de un soldado, eso fue de un comandante. Y ellos ya tenían una razón. ¿Por qué? Porque hubo de pronto un alto mando que comenzó a presionar, que eso para nadie es un secreto, mi general Montoya. Mi general Montoya comenzó a presionar, y cuando un comandante de ejército comienza a presionar, pues para eso se presta para todo esto. Y eso fue lo que pasó en el Gaula Casanare. En el Gaula Casanare, y además todo esto que pasó no fue por, no sé, aquí nosotros teníamos mucha gente, donde nosotros teníamos jueces, abogados, fiscales, y sabían la situación que estaba pasando y nadie paró esa guerra, nadie la paró. Hasta que se reventó esa olla, como escuché una vez en una conversación, al doctor Rodolfo, al doctor Iván y a unos abogados del Palacio de Justicia, que aquí en el Casanare se iba a reventar una olla, y eso fue lo que pasó. Entonces yo al escuchar eso, vine y le dije al mayor Soto, y de mi mayor, paren eso lo que están haciendo, porque créanme que nosotros vamos a pasar detenidos. Y ese día me contestó mi mayor Soto, él siempre tenía el vicio de decirle, si tiene miedo, apriete el culo, así, con estas palabras le digo, me perdonan mi expresión, pero así era. Entonces, todo esto, todo el mundo sabía, por ejemplo, yo para mí digo que las gente del Estado sabían lo que estaba pasando, pero nadie hizo nada. Siguió las palabras, pero le doy gracias a Dios, porque si no hubiera pasado esto, hubiéramos pasado nosotros detenidos, créanme, tuviéramos, quién sabe más, hasta muertos, porque ya el mayor Soto estaba comenzando a mandarlo. Yo ya me había infiltrado 3 veces, me había infiltrado a la guerrilla, ya estaba con el vicio de mandarlo a uno por allá. En la última operación que cayó el Gaula, esa operación se hizo fue porque yo me infiltré con un guerrillero de la FARC, del 28 de la FARC, fui hasta más allácito, un punto que se llama Pueblo Nuevo, como a 3 horas de camino, con un guerrillero que estaba entregando al 2 de aquí de la Brigada 16. Y ahí comenzó la operación. Entonces yo, todo lo que me di de cuenta ya, vine y lo informé al 2, porque a mí me tuvieron, eso fue yo me fui un viernes, llegué aquí un sábado a las 11 de la mañana. Yo esa vez me traje
un herido que era de la FARC. Lo entregué aquí en Yopal, lo traje hasta el terminal. Y ahí no supe más nada, y ahí se iba a encargar un agente de la RIME, no sé qué pasaría con ese muchacho. Y ahí comenzó esa operación donde el Gaula, donde se destapó la otra. Y esa vez que pasó eso, de esa baja, porque yo traje el área a la Barbie, esa vez nosotros hicimos 3 operaciones, en las cuales yo como soldado, que soy del Gaula, del ejército, eché 3 operaciones para atrás, porque ese día íbamos con el soldado Campos, el soldado el Paisa, por lado nos dirigieron a la vereda de La Plata, que teníamos que dar unos resultados. Ya fuimos a mirar y esa vez habían 10 personas en un potrero, que eso era donde decía. Entonces nosotros íbamos con un sargento, mi sargento Mariño, que él gracias a Dios escuchó y nos dejó convencer de los soldados y nos devolvimos. Después otra vez en otro lado, ahí mismo en La Plata, 5 personas. Entonces al último el soldado Campos y el Paisa se pusieron bravos conmigo y con todos, con Colmenares que también iban. Ese día no me acuerdo los otros muchachos, sé que me acuerdo de los 3. Y nos devolvimos para Pore. Mi mayor ordenó ese día que nos fuéramos para Padialiporo. Ese día en Padialiporo, ese día que llevaban ese señor, nosotros nos encontramos en Padialiporo. Íbamos a hacer otra operación. Donde ahí hay un muchacho, un señor, que fue muy llegado al ejército, que daba informaciones. Ese es un señor gordito, no sé si es de apellido, le dice Mimicita, no sé, no me acuerdo bien. Sé que donde lo mire yo lo reconozco. Ese señor le dijo a mi sargento que él iba a sacar, que la orden que tenía era sacar un mapa y entregárselo a él. Esa vez llegó como a las 3 de la tarde, llegó un señor, nos trajo un arma, se le entregó a mi sargento Mariño, y entonces mi sargento Mariño me dijo, dije, mi sargento, ¿sabes qué? Echamos la operación para atrás. Entonces mi mayor al mirar eso, nos dijo que esperáramos. Ahí fue cuando llegaban ese señor, que eso fue, no me acuerdo la fecha, y esa vez lo llevaban, y nosotros nos lo encontramos por el camino. Y ese día el soldado Bello me contó la historia, como había sido esa operación, que lo habían sacado de Villavicencio, que mejor dicho, cuando le dije, hermano, usted cometió un error, y me mostraron, muchachos, yo hablé con él esa vez, y entonces él me dijo, también dijo que no lo dejara matar, que le entregaba a un tal Danilo, que entregaba a los que quisiera, pero que no lo mataran. Entonces, después de que pasó todo eso, yo dije, hermano, sinceramente les dije, si ustedes dan de baja ese señor, ustedes pasan detenidos, y es mejor que lo desaparezcan, así les dije. Ellos entonces en el momento llegó mi cabo Pérez y dijo, no, vámonos, que ya todo está cuadrado. Y ya bueno, está cuadrado, pues van, entonces hagan su base y arrancaron. Y claro, y ahí todo eso, ahí fue donde se destapó todo. Yo le doy gracias a Dios que pasó eso, porque si no, quién sabe cómo fueran nuestras vidas. Yo sinceramente le pido disculpas, señores magistrados, a todas las víctimas, porque esto para mí ha sido muy difícil. Yo tengo mi esposa, mis hijos. En los cuales ha sido muy difícil para mí y para ellos. Esto que está pasando no es porque hubiera pasado, sino nadie, ni nosotros. Yo, por ejemplo, yo por eso digo que soy culpable de todo esto que pasó y también soy víctima de ese conflicto, porque el comandante del Gaula Casanare, el mayor Soto, abusó de su mando. Y ahí para adelante todos los comandantes también sabían. Por ejemplo, ahí no puede dejar mentir el capitán Rivera, cuando llegó al Gaula Casanare, a él lo amenazaron. Dijeron que si no daba resultados, que pida la baja. Y a él le tocó dar esos resultados, en las cuales en una declaración que él dio, él dijo que era culpable y era víctima también del conflicto. Ellos saben todo. Yo sí le pido mucho a mi Dios y a los señores magistrados que tengan en cuenta, por ejemplo, aunque todo esto haya pasado y aunque hayan soldados que tuvieron confabulados con el mayor, porque hubieron soldados que también fueron muy allegados, fueron la mano derecha del mayor, que es el soldado Almario, el soldado Cardona, Ángel Ortega,
y no me acuerdo otros que estuvieron al lado de él. Pero lo más allegado era al Mario y Carbón y Elian, en el Ortega. Aunque haya pasado todo esto, créanme que, como dijo un día un doctor, un abogado en Bogotá, en la G, un equipo de fútbol no se maneja solo. Él fue el que manejó todo. De ayuda con el comandante de la brigada, que fue mi general Torres Escalante. Esto es todo lo que yo quería decir. Si mi Dios me da la oportunidad, ojalá de salvarme más, porque hay muchas cosas más que uno, no dicho, esta guerra fue muy sucia, donde uno se da cuenta que pasaban muchísimas cosas y las cuales no debían de pasar. Y esto que pasó no fue, yo en ningún momento tuve la intención de quitarle la vida a nadie. Solamente vine a cumplir con mi deber, a servir a la sociedad, a servir a la soberanía y a servirle a mi gente, no a hacer un mal. Muchas gracias por escucharme y que a mí Dios me perdone, y le pido perdón a todas las víctimas y a todos los magistrados que se encuentren en la sala de la gente. Que tengan en cuenta mucho las versiones que dicen los soldados. Créanme que yo ahorita quisiera desahogarme todo, pero la verdad es muy difícil porque esto para mí ha sido muy duro. Yo créanme que nunca estuve de acuerdo con lo que estaba pasando en el Gaula. Yo tengo gente todavía el doctor Rodolfo, yo sé que si él le pido una ayuda de una declaración, él la da, porque yo trabajé con él. Eso es todo. Bueno, los magistrados, dando cumplimiento al auto de fecha 18 de julio dentro del caso 003, me permito informar que el video se enviará en conjunto con un escrito respecto de las demás preguntas realizadas en el cuestionario. El video solo es referente a la pregunta número 14, donde el señor Jairo Sánchez Espina narró o indicó al despacho del honorable magistrado los casos en los cuales él tuvo participación activa y pasiva. Finalmente, su señoría, me permito dejar claro y dejar constancia dentro del video que el suscrito abogado conoció de estos hechos hasta este momento procesal de la verdad que está narrando aquí el señor Jairo Sánchez Espina. Muy buena tarde, se finaliza el video siendo la hora de las 4:40 de la tarde del día 15 de octubre del año 2019. Muchas gracias.